Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En primer lugar, me gustaría hacer una crítica a unos comentarios de Pablo Gerchunov, ¿no? Eh, Respecto de unas comparaciones que hizo entre Perón y Menem, que yo creo que son muy traídas de los pelos, eh, y creo que no son iguales esas comparaciones, ¿no? Porque Gerchunov dice esto, ¿no? Ahora se los comparto. A ver si lo encuentro por acá. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo tengo acá. Primero le pongo lo de Garchunov y luego lo voy a comentar. No puedo decir que Menem no fue peronista. No, tiene la base social del peronismo, tiene el estilo de conducción política del peronismo y sin embargo no tiene las políticas económicas y sociales del peronismo. Entonces, ¿dónde lo ponemos? ¿Lo ponemos afuera del peronismo? No se lo puede poner afuera porque creer que el peronismo es solo una política económica y social, me parece que es un error que, por ejemplo, se puede ver en el último momento del primer gobierno de Perón, cuando Perón es un ajustador y un desarrollista. Es el preludio de Frondizi. Es el acuerdo con la Standard Oil para explotar el petróleo, ofreciéndole lo que hoy llamaríamos un rigging. En el golpe de Estado que derroca a Perón, todos los partidos políticos, incluidos los partidos conservadores, dice que lo primero que hay que hacer es romper con el acuerdo con la California. La clase política argentina estaba en contra del pro-norteamericanismo del último Perón. No solamente entonces hablemos de Menem, hablemos también del último Perón, que quiso corregir lo que él creyó que eran los excesos de su política igualitarista. Bueno, acá hay varios puntos que me gustaría tocar. En algunos estoy de acuerdo y en algunos no estoy de acuerdo, porque esto es una democracia, ¿no? Entonces tengo derecho a estar de acuerdo con... A ver si se escucha mejor ahí. Bueno, vamos de vuelta. En muchos puntos de lo que dice estoy de acuerdo, eh, y en otros puntos no estoy de acuerdo, ¿no? Eh, yo creo que la comparación entre Perón y Menem es un poco excesiva, digamos, ¿no? Eh, digamos, ¿no? En primer lugar, porque si bien es cierto, dos cosas, ¿no? Perón hizo un ajuste, sí, eso sí es cierto. Ahora, dicho ajuste no fue en el final de la primera presidencia. Dicho ajuste fue en el 52, durante la segunda presidencia, que fue el ajuste del 52. Y dicho ajuste, acá como podemos ver en este paper de Rappaport, este, que se titula Una revisión histórica de la inflación argentina y de sus causas, creo que es de 2010, pero en la página 16 tiene un gráfico muy interesante de algunos números de de la economía argentina y particularmente PBI, crecimiento, inflación. Por supuesto que hay algunos datos que ya quedaron desactualizados por las nuevas metodologías del INDEC, pero como dato histórico para ver la inflación durante el siglo XX es muy útil, digamos, ¿no? Eh, pero acá podemos ver que, voy a agrandar la imagen, a ver si la puedo agrandar. Eh, Ahí la puedo agrandar un poco. Acá podemos ver como en 1945, considerando que Perón asume en el 46, ya en 1945 tenías un índice de inflación interanual muy alto, y más aún considerando que lo normal es tener un índice de inflación de un dígito y bajo, ¿no? Un índice de inflación interanual de un dígito y bajo. ¿Se entiende? Más cercano al 1% interanual que al 9% interanual. ¿Se entiende? De hecho, en los Estados Unidos es muy claro esto. Cuando la inflación, digamos, cuando la actividad económica amenaza con desplomarse o una gran recesión,
¿Qué hace la Reserva Federal? Baja los tipos de interés y la economía norteamericana comienza a emitir cheques de estímulo para de alguna manera sopesar ese escenario recesivo como fue la pandemia, ¿no? Pero cuando la inflación comienza a acelerarse, de hecho cuando llegó al 9% interanual, 9% interanual, es decir, cercana a los dos dígitos, la Reserva Federal, ya pasada la pandemia, sube los tipos de interés y la economía norteamericana retira los cheques de estímulo para desacelerar el consumo y la actividad, como así también subiendo los tipos de interés para desacelerar el crédito y la actividad, y la economía se desacelera y bajan, la inflación pasó, si mal no recuerdo, en un año del 9% interanual, en junio de 2022 o 23 aproximadamente, al año siguiente pasó al 3% interanual, ya todavía con Biden, ¿eh? Entonces, eh, es decir, ponerse heterodoxo cuando hay que ponerse heterodoxo y ponerse ortodoxo cuando hay que ponerse ortodoxo, ¿no? Es decir, la economía argentina generalmente no es así, no tiene esa practicidad. De hecho, si recibiste una inflación de dos dígitos interanuales, bueno, tenías que haber asumido y hacer el ajuste, y un ajuste en forma de shock. Bueno, Perón tuvo algunos recortes en el Estado, pero no así como ajustes estructurales, ni mucho menos, pero generalmente la política del primer gobierno de Perón fue expansiva, aún con subas y bajas en la inflación, fue una política expansiva, ¿no? Eh, ya en el segundo gobierno, 1952, vemos que hace un ajuste, el ajuste del 52, acá hay una contracción del PBI, si tuviste una contracción del PBI y una tasa de inflación del 38% interanual, es decir, un escenario, te diría, de estanflación prácticamente, y con ese programa de shock pudiste lograr que en 1953 tuvieses una tasa de crecimiento nominal del 5,4%, una tasa de inflación del 4%, y por ende, si le descontamos esta tasa de inflación a esta tasa de crecimiento, podemos ver que creciste en términos reales, no solamente en el 53, sino en el 54, gracias a tener una tasa de inflación del 4% interanual en el 53 y del 3,8% interanual en 1954. Es cierto que Perón corrige, hace estas correcciones en la economía, que hace un ajuste, cosa que no recuerda el electorado kirchnerista, o no sé si el electorado, la clase dirigente kirchnerista, que solo recuerda el primer gobierno de Perón. Al segundo no habla, y del tercero, Perón malo, Perón de derecha, dicen. Lo cual es una cosa bastante estúpida, porque creo que el tercer gobierno de Perón termina nacionalizando los depósitos bancarios, muy de derecha no es eso, termina rompiendo el bloqueo a Cuba, eh, muy de derecha no es eso, y termina poniendo a un gobierno, a un ministro de Economía de que venía del Partido Comunista y que era judío, como José Bergelbar, digamos. Digo, para la gente que dice que Perón era nazi, digo, ningún nazi pondría a un tipo del PC y de la colectividad judía en el Ministerio de Economía, digamos, ¿no? Porque este, uno escucha cada cosa, y para ser nazi o fascista también tenés que tener cierto componente racista, cosa que no tuvo nunca Perón, digamos, ¿no? Pero bueno, son cosas estupideces que uno escucha de un montón de gente, como de Fernando Iglesias, ¿no? Que dice, Perón, nazi. O sea, Perón populista, sí. Perón autoritario, sí. Lo de los manuales escolares es verdad. Fue un error. Digo, el culto de la personalidad también existió ahora, pero no era nazi. O sea, decir nazi es una simplificación que que es muy rebatible, digamos, ¿no? Es cierto que ha venido mucha materia gris alemana, no solamente a Argentina, a Estados Unidos, al Reino Unido. De hecho, Ukigoni ha trabajado sobre eso. Y no me pregunten a mí, pregúntele a Ukigoni si eso es verdad. Pero fue algo que hicieron todos los países de Occidente. Sacar a mucha materia gris alemana
luego de finales de la Segunda Guerra, para la guerra que se venía, que era la guerra contra el comunismo. Pero bueno, pero decir, como dijo Gerchunov, que este ajuste fue en el final de la primera presidencia no es correcto, fue en la segunda presidencia. También es un error cuando compara Menem con las relaciones carnales de Menem con Perón. ¿Y por qué es un error? Eh, si bien es cierto que luego de las actitudes intromisivas de Braden en la política argentina, en la política interna argentina, luego de las intromisiones, no sé si intromisivas existe, pero bueno, como palabra, capaz que la acabo de inventar. Pero luego de las actitudes eh, de intromisión en los asuntos internos argentinos de Braden, cosa que no es aceptable ni de un embajador ni de los Estados Unidos, ni de China, ni de ningún país del mundo, porque un embajador no se comporta de esa manera, porque estaría violando el derecho internacional, digo, ¿no? Estaría violando el principio de no intervención en los asuntos internos. Pero acá podemos ver cómo hubo un intento, primero, de normalizar las relaciones entre la Argentina este, y los Estados Unidos. Hubo un intento de ello. Eh, en octubre del 46, ¿no? Ya habiendo pasado el tema de Braden, en octubre del 46, el Oscar Ivanisevich, no sé si lo pronuncié bien, creo que fue un ministro de Educación de Perón, bastante conservador, y creo que bastante ligado a la AAA, me parece también, ¿no? Me puedo equivocar con este último dato, pero ya vemos que en octubre de 1946 vos tuviste un intento de acercamiento a Washington, ¿no? Le regalaste a Harry Truman, mi querido Harry Truman, que tanto quiero, sin tener formación universitaria, era mucho más culto que Fernando Iglesias y Guillermo Moreno, sin lugar a dudas. Eh, Le regala el gobierno argentino en octubre del 46 un cuadro de San Martín al querido Harry Truman, que lo mira muy contento, dicho cuadro, porque él era un amante de la historia, tipo muy culto, sin ser universitario, tipo muy culto, que encima con la doctrina Truman le dio forma a la política exterior norteamericana durante la Guerra Fría. De hecho, el edificio del Departamento de Estado de los Estados Unidos lleva su nombre, ¿no? Y la doctrina Truman, que es la política de la contención, y, y, y con el plan Marshall, entender que las sociedades de bienestar en ese contexto eran la forma más adecuada para luchar contra el comunismo, porque si los obreros gozan de los beneficios del sistema, no tienen necesidad de cambiarlo. Si vos le ofreces a un obrero trabajar en blanco, buena remuneración, vacaciones pagas, y viene un tipo, un trosco, y le dice, vamos a cambiar el sistema, y el tipo dice, no, ni en pedo, vamos a seguir adelante como estoy. Este, entonces, en ese contexto, las políticas del bienestar implementadas por Perón, implementadas por el Plan Marshall, eran políticas anticomunistas. ¿Se entiende? Hoy no, hoy son molestias para el establishment o parte del establishment económico en muchas partes del mundo, ¿no? Bueno, y acá tenemos como nuestro querido San Martín, gracias al cuadrito que le regaló Perón a Truman en octubre del 46, acá está el Salón Oval de Truman, el cuadrito de San Martín, el cuadro de George Washington y el cuadro de Bolívar, tres estadistas, ¿no? Ya en 1950, acá, sobre el final de la presidencia de Truman. eh, Así que, bueno, ¿hubo un intento de normalizar las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos en octubre del 46? Sí. ¿Esto lo convierte a Perón en pro-norteamericano? No. Normalizar las relaciones diplomáticas no te convierte en pro-norteamericano. Por supuesto que luego, con Eisenhower, se profundiza este proceso de normalización, porque acá hay un intento de acercamiento, luego de las actitudes eh, inaceptables de Braden intrometiéndose en los asuntos internos argentinos. Bueno, en octubre del 46 ya tuviste un intento de acercamiento,
Ese intento de acercamiento se profundiza con Eisenhower, que visita la Quinta de Olivos, donde Perón se da cuenta de su déficit energético, es decir, que gastaba muchas divisas en importar energía y que la Argentina tenía mucho petróleo bajo de su suelo, lo cual necesitaba la tecnología necesaria y las inversiones necesarias para poder extraer ese petróleo. Entonces, el acuerdo con las compañías norteamericanas petroleras le permitía no solamente profundizar la normalización de las relaciones diplomáticas, sino entender que esa inyección de dólares le venía bien al déficit que tenía Argentina en materia de dólares, en materia de divisas, le venía bárbaro esa inyección de capitales, también le venía bárbaro que esas inyecciones de capitales y de inversiones productivas viniesen al sector del petróleo para de alguna manera extraer esa energía, es decir, obtener un ingreso de divisas por vía inversiones, extraer la energía que tenés bajo de tu suelo y al mismo tiempo compensar un poco el déficit energético que vos tenés, y gastar menos divisas en las importaciones de energía. Entonces, estos acuerdos fueron lo más razonable, digamos, ¿no? Entonces, un acuerdo de este tipo no te convierte en pro-norteamericano, te convierte en un estadista, porque evidenciás de que vos sos un político nacionalista. Sí, sos un político nacionalista, pero no sos un político estúpido. Sos un político que actúa en función de la realidad práctica. Yo necesito inversiones. Estas personas me prometen inversiones, quieren invertir. Yo necesito resolver el déficit energético. Bueno, ayúdame a sacar este petróleo del suelo. Por supuesto que también Perón, en una entrevista, él aclara, somos occidentales y nos sentimos occidentales. Y acá le voy a mostrar un fragmento de una entrevista. La tengo dividida en partes. Eh, en Twitter solamente me permite 4 videos, así que lo vamos eh, a poner de mi cuenta de Drive, que la tengo, digamos, eh, tengo varios fragmentos. Acá lo encontré. Acá, bueno, acá les comparto de vuelta. De cómo Perón ve la relación con los Estados Unidos y también con el mundo. Les hago un spoiler, ¿no? Acá primero aclara, en estos fragmentos que yo seleccioné, no está sacado de contexto, aclaro, ¿no? Simplemente es un resumen de una entrevista de 20 minutos, de 15 a 20 minutos, pero que yo hice fragmentos para que quede como más conciso, ¿no? Eh, en una de esas entrevistas aclara que somos occidentales y que nos sentimos occidentales, pero también marca que la Argentina tiene un perfil regionalista y autónomo, es decir, que esa integración con Occidente sea desde la autonomía y desde el regionalismo, ¿no? Lo cual es el mismo punto que tiene con De Gaulle, ¿no? De hecho, Perón, es que fallido, de hecho, De Gaulle, cuando viene a la Argentina, la presidencia de Ilía, Perón le manda a decir a la CGT, recíbanlo como si fuese yo. Bueno, después también habla sobre el comunismo, dice que muestra su compromiso contra el comunismo y cómo ha disminuido la cantidad de comunistas en la Argentina. Habla sobre las aberraciones que decían muchos medios internacionales sobre él y que en su momento él estaba dudando sobre si iniciar acciones legales dentro del marco del derecho por muchas infamias. Es decir, acá vemos que no es un pro norteamericano como dice el señor Gerchunov, dice, o sea, sí, sí, me relaciono, pero desde la autonomía, sin permitir que digas pelotudeces sobre mí, ¿se entiende? Después habla muy bien del embajador Nuffer, muy bien del embajador Nuffer. Después aclara que queremos ser amigos de los Estados Unidos, que no tenemos problemas con los Estados Unidos. Después habla sobre las inversiones de los Estados Unidos.
en un programa de inversiones. Después habla sobre la relación con Eisenhower. Y en un momento también le pregunta el entrevistador de la NBC, creo que es de la NBC, si mi memoria no me falla, le pregunta por qué tiene comercio con Rusia. Y Perón aclara, dice, nosotros queríamos, teníamos algunos acuerdos comerciales con los Estados Unidos, como esos acuerdos fracasaron, lo que nos vendían los Estados Unidos, como dejaron de vendérnoslo, lo fuimos a comprar a la Unión Soviética. O sea, eh, de alguna manera, tratando de negociar de forma sutil, decir, bueno, ustedes se quejan de que nosotros le importamos tal cosa a los rusos. Bueno, pero eso lo importamos desde los Estados Unidos, ustedes dejaron de vendernos eso, bueno, fuimos a comprarlos a la Unión Soviética. Si querés que yo deje de importar esto o de venderle esto a los soviéticos, bueno, restablezcamos el comercio con los Estados Unidos. Es una forma sutil de negociar, es una forma sutil de presionar, desde la autonomía. Y aclara que ese comercio es solo comercio, que no tiene nada que ver con la relación política con la Unión Soviética. Tiene que ver con solo una relación comercial, que es la misma que tienen los Estados Unidos y el Reino Unido en ese momento, o que tenían, mejor dicho. Es decir, tenemos comercio con Rusia, con la Unión Soviética, que es el mismo comercio que tienen ustedes y los británicos con Rusia. Entonces, y que no estamos importando material de guerra, estamos importando tractores, ese tipo de cosas. Pero bueno, esto puede catalogarse dentro de las relaciones carnales de Menem. No. Bueno, vamos a ir punto a por punto. Primero, de arriba hacia abajo. Bueno, estamos teniendo unos problemas. Vamos de vuelta. In view of the very tense situation in which the world finds herself today, what would be Argentina's position in the event of a third world war? El gobierno argentino, the Argentine government has always established a perfect situation. We are Westerners and we feel Westerners. For the government of the Argentine Republic, this can be reduced to a formula which reads, within the continent, for us, the Argentine Republic, and within the world, for us, the continent. Y dentro del mundo, para nosotros, el continente. Bueno. Acá queda clarísimo que dice, somos occidentales, nos sentimos occidentales, pero también marca un perfil regionalista, es decir, ¿no? Autonomista, regionalista, ¿no? Pero bueno. Mr. President, it has been reported that the Argentine Communist Party is perhaps one of the best organized. Lo voy a agrandar para que se vea mejor. Mr. President, it has been reported that the Argentine Communist Party is perhaps one of the best organized in South America. Would you say that they constituted any serious threat to your government? El problema del Partido Comunista en todos los países. The problem of the Communist Party in all the countries of the world is not a problem of organization, but a problem of numbers. Communism filters into our democratic organizations and into our democratic countries. So for me, the organization of the party itself is of no great importance. I compare the importance of communism in the Argentine with a number of communists. In 1946, when I was elected president of the Argentine Republic for the first time, 75,000 communists voted. When I was elected for a second term, only 20,000 communists voted. Therefore,
If the organization of the Communist Party of the Argentine Republic is good, well, I hope it will get better every day, as long as the number of communist voters decrease. Yeah. Would you... Bueno, les comparto el siguiente video. Acá podemos ver cómo Perón, de alguna manera, muestra que su compromiso contra el comunismo ya marcó su compromiso con la región, con la autonomía, y también decir que su perfil occidental era un perfil occidental, somos occidentales, nos sentimos occidentales, pero desde la región. Es decir, un y desde la autonomía, lo que yo denomino como un occidentalismo autónomo, que no es contradictorio de la tercera posición. Son simplemente formas de llamar al mismo fenómeno de diferente forma. Cuando yo digo tercera posición, me refiero a una política autónoma, ¿no? Por supuesto que el tener una democracia y división de poderes te involucra dentro de Occidente, sin lugar a dudas. Ahora, ¿por qué autónomo? Muy sencillo, porque vos no tenés una relación sumisa o de relaciones carnales como si tenía Menem. Vos te relacionás desde la autonomía, o como el proyecto golista. Es decir, yo creo que el proyecto golista, más o menos con matices, sigue vigente en Francia. Tal es así que Francia es miembro de la OTAN, pero no tiene bases extranjeras de los Estados Unidos dentro de su territorio. ¿Se entiende? Somos aliados, pero no vasallos, diría Macron, ¿no? Entonces, me parece que de alguna manera hay hilos conductores en eso, ¿no? Esto es lo que dice sobre algunos medios internacionales, donde yo no veo mucha similitud entre esto y las relaciones carnales de Menem. Le sigo pegando a Gorchunov, pero no en términos personales, sino en términos argumentativos. United States. Mr. President, recently you severely criticized the various North American news agencies in Argentina. As a result of that criticism, would you say that the situation has improved? There was a time during which all the news published abroad lacked truthfulness. We were even ready to take matters to the international organizations against the news agencies which distorted the truth. For this reason, a report was written up in Congress. But the agencies have changed that attitude, and we are now satisfied. We do not want to create a problem. We want the truth to be said, simply the truth. Hacer ninguna cuestión. Lo que queremos es que se diga la verdad. Bueno, aquí está su disgusto con algunos comentarios de los medios internacionales que no decían la verdad sobre la Argentina. Bueno, incluso pensó en tomar acciones legales, pero bueno, lo único que queremos es que se diga la verdad, ¿no? Acá sobre el embajador Nuffer. Mr. President has seen fit to change your ambassador in Argentina no less than 8 times. Recently, Ambassador Nuffer was recalled and another representative appointed. Later, however, Ambassador Nuffer was asked to stay on, a most unusual occurrence. Would you say that this was a step forward in Argentine-United States relations? Naturalmente. Naturally. There is no doubt that if there is no continuous relations with individual representatives, it is difficult that there would be continuous relations with people.
I have appreciated, and the whole country has gratefully appreciated President Eisenhower's attitude in leaving us Ambassador Luther here. He is a comprehensive and intelligent man who has helped to strengthen our relations and has complied very well with the duties of an ambassador in the Argentina. He is probably one of the best ambassadors of the Argentine has had in the United States. Mr. Bueno, seguimos adelante. Ya cada vez faltan menos fragmentos para poder pasar. Acá aclara que no tenemos problemas con los Estados Unidos. Latin America. A ver si se escucha bien. We have no problems with the United States. Vuelta. Latin America. We have no problems with the United States. There have been minor misunderstandings between our governments, but I do not believe that there is a better way to solve these small problems than by sending an envoy of the conditions and qualities of Dr. Milton Eisenhower. It would be most interesting to know your opinion of President Eisenhower's present attitude toward Latin America. Nosotros en Latinoamérica, por lo menos en lo que respecta In a Latin America, as regards our countries, we have the very best opinion of General Eisenhower. For us, he is a man of great responsibility, and responsible men are the men that we like. The steps taken by him to improve relations with our countries have been received here with great enthusiasm. We are not in any way a country opposed to the United States. We have had our misunderstandings, and we are, like the Americans, a bit proud. We wanted to be friends, but real friends. queríamos ser amigos, pero obviamente amigos. Bueno, aquí aclara cómo desea que sean las relaciones con los Estados Unidos. Acá es un problema bastante incómodo para cualquier kirchnerista leer esto. Y acá sí tiene razón Gerchunov cuando habla del RIGI, compara el RIGI con las inversiones o el intento de inversiones de Perón. Ahí sí tiene razón, pero no tiene razón con comparando las relaciones carnales de Menem con Perón. For the Argentine Congress at the present time, which would greatly facilitate the investment of foreign private capital in Argentina. La ley de inversión de capitales de la The República. law of capital investments in the Argentine Republic is a natural consequence of the economic reorganization. This is the reason why I believe that this law will greatly encourage the use of capital, especially North American. This will benefit not only our country as a help to represent the extraordinary, but also the North American investors who want to come to this country. And from this union of interest, it is possible that our trade will improve as well as our relations. Countries, according to the Israeli, have no permanent friends nor enemies. They have permanent interests. Amigos y enemigos permanentes. Tienen intereses permanentes. Ahí termina citando a Benjamin Disraeli de forma muy interesante. Creo que si bien es el último video. Bueno, voy a adelantar un poco. Acá habla muy bien de Eisenhower. Eisenhower. Y acá habla sobre cómo ve su relación comercial con los rusos. Que es solo comercial, no política. So the Argentine Soviet Union trade pact recently signed in Buenos Aires
Russia will send to Argentina heavy industrial machinery, tractors, oil and coal mining drill equipment. Nosotros mantenemos con la Unión. We maintain the same relations with the Soviet Union that are maintained by the United States and England. Consequently, we have tried to trade products which are indispensable to us and are also indispensable to the Russians. None of these materials are war or strategic materials, but only manufacture items, machinery, and some exportable raw materials such as wool and linseed oil, which we cannot sell to anybody else. For us, the linseed oil problem is a big one. We have been producers of almost 80% of the linseed products of the world. When the United States bought our linseed oil, our stock was earmarked for the United States. But for a long time now, the United States has not bought our linseed oil, and we have no other buyer but Russia. There lies, principally, the reason why we had to resort to that market for our sales. There is no doubt that this fact is a commercial agreement, exclusively commercial. It has nothing to do with the political aspect. Comercial, exclusivamente comercial. La que la parte política no entra absolutamente para nada. Bueno, ahí también queda claro, ¿no? Si vos me cerrás un mercado, me cerrás la posibilidad de comerciar determinados productos con los Estados Unidos, bueno, trato de comerciar con tu principal adversario, ¿no? Como forma de poder presionar políticamente, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con las relaciones carnales, es decir, comparar las relaciones carnales de Menem con las relaciones de Perón desde la autonomía con los Estados Unidos. ¿Mejora las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos Perón? Sí. ¿Se acerca un poco con Truman? Sí. ¿Profundiza dicho acercamiento con Eisenhower? Sí. ¿Hace un ajuste y estabiliza precios? Sí. ¿Consigue inversiones petroleras? Sí. ¿Es comparable las relaciones carnales de Menem con el perfil autónomo y negociador que acabamos de ver de Perón? No. Entonces, se equivoca Gerchunov al comparar las relaciones carnales de Menem con las relaciones de Perón desde la autonomía, y también se equivoca al comparar, digamos, al decir que el ajuste de Perón fue en el final de su primera presidencia o en la primera presidencia. Eso es un error también, digamos, ¿no? Son dos errores bastante graves para cualquier historiador económico y político. Así que bueno, nada más. Simplemente eso, los despido y les mando un abrazo. Y bueno, les voy a dejar un detallito, ¿no? Un detallito que me enteré hace poco. Eh, a ver si puedo, creo que estoy compartiendo pantalla, ¿no? No, no estoy compartiendo. O sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Este, sí, creo que estoy compartiendo pantalla. A ver. Bueno, no importa. A ver. Screens. Eh, ahí está, a ver. Sí, creo que ahí estoy. Eh, a ver, vamos de vuelta, porque me confundí. Vamos de vuelta ahí. Les quiero compartir lo siguiente también. Frutilla del postre. ¿Vieron el candidato izquierdista que fue elegido en Nueva York? Ya una persona que se considera socialista ya me cae desagradable, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? También vi su campaña y me hacía acordar al spot de Capusotto de Ciudad del Orto, ¿se acuerdan? Bueno, te quiero hablar a vos, vecino, ¿viste? Gente rara. ¿Sí? Yo creo que los políticos nos toman por estúpidos, ¿no? Y socialista, si el socialismo es la dictadura del proletariado, que alguien se define a sí mismo como socialista es una estupidez. O el tipo que se dice soy un socialista democrático. No, si sos socialista no sos democrático. ¿Se entiende? Porque Marx habla del socialismo como la dictadura del proletariado. En algunos momentos se define a su ideología como comunista o a veces como socialista.
El socialismo es la dictadura del proletariado. Si vos querés ser un, no sé, un liberal de izquierdas es otra cosa. Porque el liberal de izquierda reconoce vivir en una sociedad democrática, con libertad de expresión, bla, bla, pero un socialista es un partidario de la dictadura del proletariado, digamos, ¿no? Pero bueno, lo único bueno de Sora Mandani, o como se diga, porque es medio complicado para mí este apellido, es que dice que Maduro es un dictador. Muy bien. Lo único que te voy a aplaudir, estimado Sora Mandani, no sé si lo dije bien, es lo único que te voy a aplaudir. Se ve que Mandani es zurdo, pero no es boludo, no como otros, ¿está? Porque digo, si en Venezuela, digamos, el presidente del CNE es Elvis Amoroso del partido de Maduro y la justicia está en manos de Maduro, y bueno, no hay división de poderes. Si no hay división de poderes y no hay alternancia de diversos partidos en el poder, no hay democracia. Y algunos me dicen, no, porque Merkel estuvo un montón de tiempo, pero el sistema electoral alemán es diferente, es transparente. Y encima, Merkel cogobernó con los socialdemócratas, cogobernó con Scholz. Entonces, no tiene sentido la comparación Merkel con estas autócratas que se eternizan en el poder. Pero bueno, nada más. Me despido. Chau, chau.